Bueno, amigos de Sin Reservas, a través de Noticias Momoy, es un placer estar de nuevo con ustedes para presentarles un nuevo espacio, como cada domingo, ahora en horas del mediodía, pero que usted puede seguir disfrutando a través de nuestra plataforma de YouTube y de nuestro canal en Instagram. Gracias a todos por la receptividad. Hoy tenemos el gusto de entrevistar al padre Pedro Pablo Aguilar, es director del Departamento de Comunicación de la Conferencia Episcopal Venezolana, además periodista también, es así. Conocedor de esta materia de la comunicación social y pues que sabe combinar muy bien, digamos, la religión con esta tarea de los medios de comunicación. Así que vamos a conversar un poquito, padre, agradeciéndole primero pues la receptividad, apartar un poquito de tiempo para conversar sobre lo que ha sido noticia y es noticia en la iglesia venezolana en este año bastante particular. Bienvenido. Muchísimas gracias, Hernando, por la invitación y poder compartir con ustedes, bueno, las cosas interesantes y positivas también que suceden en Venezuela. Bueno, este año en medio de una pandemia, yo lo he dicho a veces en los medios nacionales, pareciera como una señal de Dios que logramos la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, como le llamamos. ¿Cómo llegó la iglesia a este logro luego de tantas décadas, padre? Bueno, como tú acabas de mencionar, es un motivo de alegría, de júbilo para el pueblo venezolano. Creo que no hay un venezolano que no se haya alegrado por esta noticia, que, bueno, fueron más de 70 años de trabajo constante de la iglesia en llevar este proceso y esta causa. ¿Por qué se había detenido? Y algunos se preguntarán, que creo que es la pregunta que se hacen siempre, ¿por qué no antes? ¿Por qué en este momento? ¿O qué había pasado antes? Bueno, simplemente lo que había sucedido era que no había habido un milagro contundente como este de la niña Yatsuri. Habían habido presuntos milagros tal vez, pero siempre faltaba algo que se dudaba de la veracidad tal vez que pudiera existir de ese milagro. En cambio bueno, fue muy determinante, pasó todos los procesos de una manera, si se quiere, acelerada, ágil, dentro de la normalidad, por supuesto, pero con bastante contundencia. Y bueno, el resultado justamente lo conocimos en junio al saber que el Papa Francisco autoriza lo que será la próxima beatificación del venerable doctor José Gregorio Hernández. Creo que en medio de las circunstancias que estamos viviendo, en medio de estas dificultades, esto es un signo de esperanza, un signo de que las cosas pasarán. Justamente José Gregorio Hernández, cuando muere durante sus últimos años de ejercicio profesional, había también una pandemia justamente, que era la famosa gripe española, y tal vez nosotros pudiéramos de alguna manera comparar, o sea, qué sucedió en este momento y qué hay de diferente ahora. Bueno, la población ha crecido muchísimo, las circunstancias son distintas. En aquel momento a lo mejor no había los recursos que hoy en día tenemos para poder tal vez controlar, y sin embargo vemos cómo se hace difícil. Lo que requiere entonces de mucho más humanidad, requiere de más esperanza, por supuesto, y requiere del trabajo de todos y de la disposición de todos, porque creo que es importante siempre cumplir con las normas que nos ayudan a prevenir esta pandemia o este virus que está en todo el mundo. Padre, recién se conoció la aprobación de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Casualmente ese día me correspondió estar en Globovisión, que para quienes me siguen saben que pues aparte de los medios digitales, pues también estoy en el canal nacional Globovisión, y ese día, por simple casualidad, me correspondió la guardia del COVID-19, por una bonita casualidad, digo yo, por una bendición, porque además soy trujillano y bueno, para mí fue una bendición poder dar esa noticia. Luego lo publiqué en Instagram, hice un escrito en Instagram y por Facebook, que lo compartí también por Facebook, y por Facebook hubo un debate acalorado con una persona que no es católica, y que ya sabemos pues lo que piensan las otras religiones sobre este tipo de acontecimientos en la iglesia venezolana. Sin embargo, están las pruebas científicas, el Vaticano tiene todo un protocolo riguroso, según tengo entendido, para llegar a este proceso de beatificación, pero lo que yo quisiera preguntarle, porque tal vez muchas personas nos están viendo y dudan, ¿qué se le puede decir a quienes dudan justamente de procesos de beatificaciones como el del doctor José Gregorio Hernández? Bueno, creo que tal vez le falta algo que es importante, que es fe, un poco más de amor inclusive,
no es fácil entender cómo obra Dios en nuestras vidas, pero justamente para Dios no hay nada imposible. José Gregorio Hernández sirvió como intercesor justamente de este milagro. El milagro lo hace Dios. Dios hace el milagro. Se pide la intercesión, o se pidió la intercesión en este caso del venerable doctor José Gregorio Hernández, próximo a beatificarse. Pero lo que allí radica justamente para aquellas personas que no lo creen tal vez, es que allí no solamente hubo una intervención desde el punto de vista de la creencia o de la fe, sino también una intervención que determina, cuando me refiero a intervención me refiero a la comprobación científica de la revisión científica de que es un milagro. Tú acabas de mencionar, el Vaticano tiene unos expertos, unos peritos que no necesariamente son católicos inclusive, sino personas que son profesionales y expertos científicos en sus áreas. Cuando ven un caso de esto, ellos no dicen, esto es un milagro de Dios, dicen simplemente, esto no tiene explicación científica. Lo que para nosotros se traduce entonces es que es un milagro, que es un acto de fe y por supuesto una prueba del amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces, tal vez no es fácil, pero la fe y la ciencia no se contradicen, van de la mano justamente, y eso es lo que hace que nosotros podamos entonces sentir todo este proceso. O sea, una persona que haya recibido un impacto de bala, perdió masa encefálica, duró más de 24 horas esperando para una intervención, simplemente recibió los cuidados necesarios ante la emergencia, y que a la semana estaba como si nada, era imposible. O sea, los médicos, los expertos dicen, esto no es posible. O sea, la persona puede haber quedado sin habla, sin caminar, en vida vegetal, pero que esté completamente sana, sin que haya tenido un rastro de secuelas. Mira, definitivamente es el amor de Dios para con nosotros. Ahora, también fue polémica durante esos días, de hecho creo que fue el cardenal Baltasar Porras el primero en decirlo, la opinión de algunos políticos del país que parecían querer ganar alguna indulgencia en medio de este proceso, de este acontecimiento tan importante para la Iglesia Católica. Es un logro, la pregunta puede parecer obvia, pero como sacerdote se lo quiero hacer para que sea usted quien opine al respecto. Este es un logro de la feligresía venezolana, no solamente de la de ahorita, sino también de los que estuvieron años atrás, padre. Definitivamente es un logro de toda la iglesia venezolana, la iglesia en Venezuela, que inició cuando Monseñor, el arzobispo de Caracas en ese momento, inicia o introduce la causa diocesana. Es allí entonces cuando este proceso, camino a la beatificación, que hoy ya está casi por realizarse, para poder llevar a José Gregorio Hernández a los altares. O sea, es un proceso de muchos años donde ha participado muchísima gente, donde ha habido distintos postuladores, vicepostuladores, el reconocimiento de una causa por parte del Vaticano. Así que es un esfuerzo de muchísimos años, ya sabemos, son 70 años que llevó este proceso. Hay procesos en la historia de la iglesia que han llevado hasta 200 años. Gracias a Dios nosotros no llegamos a tanto, pero que es importante que gracias también al trabajo de la iglesia en Venezuela, de los obispos, del cardenal, de los distintos cardenales, porque el cardenal Urosa también tuvo un gran trabajo cuando fue arzobispo de Caracas, ahorita es emérito, en esta causa, el doctor José Gregorio Hernández, Monseñor Tulio, Monseñor Fernando Castro. O sea, han habido cualquier cantidad de obispos que se han entregado y dedicado a llevar adelante esta causa del venerable doctor José Gregorio Hernández, y hoy conocemos entonces ya los resultados, que será o habrá la próxima beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Bueno, todos estamos muy ansiosos por el gran día. Yo no sé en el protocolo de la iglesia si eso lleva un tiempo de espera, supongo que la preparación, pero no sé si la pandemia ha ocasionado que quizás este proceso de beatificación, ya hacerlo oficial, pues tarde un poco más. Le quisiera preguntar primero si la iglesia tiene una fecha ya estimada de cuándo podría ser este proceso de beatificación, que nos explique brevemente cómo sería la ceremonia. Recuerdo la que se hizo de Carmen Rendiles en el estadio de la UCB, si mal no recuerdo,
pero muy brevemente, ¿cómo sería ese proceso y cómo se debe preparar el católico del país? Bueno, yo creo que si no estuviéramos viviendo las circunstancias actuales, ya imagino que para el mes de octubre hubiese podido hacer esta beatificación tal vez, pero sabemos que vivimos un momento bastante difícil a nivel mundial y estoy seguro que en la beatificación de José Gregorio Hernández, yo siempre lo había pensado así, creo que no serían miles, sino millones de personas las que participarían en esta beatificación. Entonces, bueno, también por prudencia se está estudiando, se está trabajando, hay una comisión de la Arquidiócesis de Caracas que está justamente viendo todas las posibilidades de trabajo, organizándonos, porque también hay que pensar en el bienestar del pueblo para que pueda participar, pero también para que podamos conservar la salud. Y se está pensando, por supuesto, en el 2021 para esta celebración. No hay una fecha prevista como tal. Van a hacer algunos procesos, posiblemente en octubre, posiblemente, todo dependiendo cómo esté la situación país en cuanto a esta pandemia, se realice la exhumación de los restos del venerable doctor José Gregorio Hernández. ¿Por qué se realiza esto después que se anuncia la beatificación o antes de la beatificación? Bueno, porque de allí se toman lo que serán las reliquias, que ahora sí son reliquias como tal. Una vez que es beatificado, se convierten entonces en reliquias. Ahorita son, por ejemplo, su microscopio y las cosas de uso personal de él son objetos de veneración. Una vez que es beatificado, se convierten en reliquias y parte de estas van al Vaticano y luego aquí en Venezuela, por supuesto, permanece la mayoría de las reliquias de José Gregorio Hernández. ¿Cómo debemos prepararnos? Creo que lo primero, bueno, es mantener esa alegría que comenzó, que inició cuando se anunció la beatificación de José Gregorio Hernández. Esa alegría es la que nos tiene que mantener, prepararnos con mucha oración, con mucha devoción también, y siguiendo las virtudes que adornan la figura del doctor José Gregorio Hernández. Fíjate que hay algo muy particular que acompaña al doctor José Gregorio Hernández y que se ha escuchado desde toda la vida. José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. Y justamente en un intercambio de ideas, alguien decía, bueno, ¿y no es también el médico de los ricos? Y entonces, o sea, no es el médico de todos. Y no, sí, es que es el médico de todos. Es el médico de todos, pero eso es un título muy propio que lo caracterizó. ¿Por qué el médico de los pobres? Bueno, porque en su época específica, donde era difícil el acceso a la medicina, donde era difícil asistir a una consulta médica, donde era muy costoso, justamente él ofrecía su trabajo por los más necesitados, por los más pobres, se acercaba a sus casas, los veía, él mismo les compraba la medicina. Por eso entonces esa particularidad de ser el médico de los pobres, o sea, la persona que estaba pendiente de los más necesitados, pero igual atendía a muchísima gente. Imagínate que vemos en la historia que en algunas oportunidades conversó con Juan Vicente Gómez y lo pudo atender también a nivel de salud. O sea, no tenía distinción entre ni ricos ni pobres, él no existe. Simplemente es el médico de los pobres porque se acercaba al necesitado, le brindaba una mano solidaria a aquel que estaba desprotegido y, por supuesto, en los más pequeños donde estaba el rostro de Cristo. Padre, ya cambiando de tema, porque ya vamos cerrando la entrevista, pero no quiero dejar de tocar un tema que incluso habíamos conversado hace semanas atrás. La Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado, una información en la que pedía a las iglesias católicas del país mantener los templos cerrados durante la pandemia de COVID-19. Yo no sé si las oficinas de la conferencia están enteradas, pero por ejemplo en el estado de Trujillo, en Boconó, ha sido esto toda una polémica. A veces nosotros los periodistas, aunque yo estoy en Caracas, envío constantemente reportes a Boconó y suelo hacer el llamado. Incluso yo hice lectura del comunicado de la conferencia y muchas personas creen que es un ataque hacia la iglesia o hacia el templo y no lo toman realmente como una recomendación. Algunas autoridades locales han permitido abrir los templos, por ejemplo, muy específicamente en el caso de Boconó. Pero como yo sé que la conferencia se ha pronunciado sobre esta situación, yo le quisiera preguntar, ¿por qué mantener los templos cerrados? Y ¿qué se puede decir entonces de aquellos templos que se abren en medio de esta pandemia de COVID-19? ¿Qué reflexión podríamos hacer o qué sugerencia o si es realmente apropiado o es mejor hacer uso de las redes sociales, de
de la radio, de la televisión, como vemos que lo hace la Iglesia a nivel nacional? Mira, comprendemos lo difícil que es para los hombres y mujeres de fe en este país la falta de poder encontrarse en las comunidades parroquiales, el poder compartir como siempre, pero bueno, han surgido alternativas que nos han permitido expresar nuestra fe, de mantenernos cercanos. Fíjate que vivimos una Semana Santa muy atípica en cuanto a que, bueno, no hubo procesiones como tal, sin embargo la creatividad de la gente, la fe, la demostraron de una manera increíble. Creo que es importante cuidar al otro, y cuidar al otro significa poder entonces respetar y acatar lo que en este caso específicamente la Conferencia Episcopal Venezolana, a través de la comisión permanente del Episcopado Venezolano, emitió en el mes de julio, al finalizar la 114ª Asamblea Ordinaria Plenaria, al decir, mira, los templos permanecen cerrados y es por prevención, o sea, no hay ninguna otra razón que pudiéramos inferir en relación a esto, sino simplemente por prevención. Hay que cuidar a las personas, sabemos, todos tenemos la necesidad. ¿Cuántas parroquias quisiéramos que estuvieran llenas como siempre o encontrarnos con las personas? Pero también tenemos que cuidar al otro. Creo que es sumamente importante la responsabilidad. Lo que los obispos han emitido a través de ese comunicado es justamente una disposición que está hecha con mucha responsabilidad. Sabemos las circunstancias porque también hay cosas muy difíciles que están viviendo los párrocos en las distintas comunidades, en muchas partes del país, porque bueno, sabemos que en el caso de Venezuela los sacerdotes sobreviven con las ofrendas, sobreviven tal vez con las colaboraciones que puede dar la gente. Hay parroquias que se han organizado y los fieles, bueno, están apoyando a los párrocos de alguna manera. El trabajo de solidaridad no se ha dejado de hacer, pero creo que es importante también entonces que mantengamos esa comunión con la iglesia, con el episcopado en distintas partes. Por ejemplo, vimos un caso muy específico en Valencia, que hubo una coordinación entre el obispo y el gobernador. Sin embargo, después hubo un repunte de casos y se prefirió entonces continuar y adherirse a lo que la Conferencia Episcopal Venezolana había expresado específicamente a través de la Comisión Permanente del Episcopado Venezolano. Padre, para finalizar, ese mensaje al pueblo que nos está viendo a través de estas redes sociales, de estas plataformas digitales, en medio de esta situación tan difícil. Esta es una entrevista pregrabada, pero le comento que, por ejemplo, el día de hoy recibí 2 noticias de Boconó, 2 personas que decidieron quitarse la vida, y eso nunca puede ser la solución principalmente. Entonces quiero aprovechar esta entrevista para, cuando salga al aire, nunca va a perder vigencia el mensaje para las personas que quizás se sientan agobiadas, tristes porque el dinero no les alcanza, porque perdieron el trabajo en medio de la pandemia, porque se sienten más amarrados de manos que nunca, porque si es difícil en el mundo llevar la pandemia, en Venezuela mucho más. ¿Cuál es el mensaje desde la fe, desde la Conferencia Episcopal? Creo que como hombres y mujeres de fe debemos estar dispuestos a mantener nuestro corazón a la esperanza. Y algunos pueden decir, bueno, ¿cómo puedo tener esperanza en medio de tantas situaciones difíciles, cuando no tengo esto, aquello o a lo que estaba acostumbrado? Creo que es un momento para pensar hacia adentro, para mirarnos y ver hasta qué punto habíamos perdido nosotros la humanidad. A veces nos habíamos acostumbrado a que todo estaba bien y a que tenía todo al alcance de las manos, pero nos habíamos olvidado de los demás. Tenemos que justamente hacer una revisión en este momento que se nos da a nivel mundial para humanizarnos mucho más y pensar que todo es posible, que estos son momentos para aprender, son momentos para seguir adelante, son momentos para reflexionar, son momentos para buscar apoyo, no quedarnos encerrados. Creo que es sumamente importante para hablar, a pesar de, bueno, que las redes sociales nos permiten estar en contacto indistintamente las distancias, pero creo que también es importante el contacto con las personas y darnos cuenta que la vida tiene una lección que darnos, pero que Dios nunca nos abandona, y justamente no nos abandona porque quiere algo especial de nosotros. Gracias al padre Pedro Pablo Aguilar, director del Departamento de Comunicación de la Conferencia Episcopal Venezolana. En esta publicación vamos a dejar también las redes sociales de la conferencia para que lo sigan,
sigan de cerca el mensaje que diariamente y de manera muy activa, además, debo decir, la Conferencia Episcopal Venezolana, esa comunicación directa que tiene con la Iglesia Católica. Ustedes pues pueden también dejar por acá sus comentarios y sugerencias y con muchísimo gusto la vamos a leer. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Sin Reservas.